La corteza cerebral. La corteza o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. La corteza cerebral está compuesta por 6 capas. La primera, la capa molecular, esta está compuesta por pocas células, fundamentalmente axones, dendritas y sinapsis. La segunda y la tercera capa, la capa granulosa externa y la capa piramidal externa, contienen neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. La cuarta capa, la capa granulosa interna, está compuesta por células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. La quinta y la sexta capa, la capa piramidal interna y la capa multiforme, están compuestas por neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. Estas son las capas de la corteza cerebral. El cerebro y sus funciones. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos de nuestro cuerpo. Se compone de diversas partes o estructuras que realizan funciones diferentes y trabajan de forma coordinada y unitaria a través de las miles de conexiones que establecen entre ellos y con el resto del cuerpo. A continuación te mencionaremos una breve descripción de la estructura del cerebro y las funciones que realizan cada una de sus partes. Estructura del cerebro. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo es la parte central del sistema nervioso central que está encerrada y protegida dentro del cráneo. La médula espinal es un largo cordón blanquecino localizado en el canal vertebral y que comunica el encéfalo con el resto del cuerpo. Actúa como una especie de autopista de información entre el encéfalo y el cuerpo, transmitiendo toda la información que le proporciona el cerebro al resto del cuerpo. Podemos decir que el encéfalo de los humanos está dividido en 3 cerebros, diferenciados según su nivel de desarrollo filogenético. El romboencéfalo o cerebro posterior es la estructura más antigua y menos evolucionada. Presenta en todas las especies vertebradas. La estructuración y la organización del cerebro posterior es la más sencilla. Es el encargado de regular las funciones básicas por la supervivencia y el control del movimiento. Lesiones en estas estructuras pueden conducir a la muerte o discapacidades graves. Está situado justo en la parte superior de la médula espinal y está formado por varias estructuras. Entre esas está el bulbo raquídeo, que ayuda a controlar las funciones automáticas como la respiración, de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la digestión, etc. La protuberancia anular o puente de Barolio es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con las estructuras superiores de los hemisferios del córtex cerebral y con el cerebelo. Está implicada en el control de funciones automáticas del cuerpo y tiene un papel importante en los niveles de excitación, estado de alerta, conciencia y regulación del sueño. El cerebelo se localiza debajo del cerebro y es la segunda estructura más grande del encéfalo. En el cerebelo se integra toda la información que llega de las vías sensitivas y motoras del cerebro, por lo que su función principal es la del control del movimiento. También ayuda a controlar la postura y el equilibrio, así como posibilita que la gente aprenda a moverse, a caminar, a ir en bicicleta. Si se produce daños en esta estructura, suelen producir problemas de movimiento, coordinación y control postural, pero también provoca disfunciones en procesos cognitivos superiores con los que está conectado. El mesencéfalo o cerebro medio es la estructura que une el cerebro posterior con el anterior, conduciendo los impulsos motores y sensitivos entre ellos. Su correcto funcionamiento es un prerequisito para la experiencia consciente. Lesiones en esta área del cerebro son responsables de algunos trastornos del movimiento como temblores, rigidez, movimientos extraños.
El prosencéfalo o cerebro anterior. Se trata de la estructura del encéfalo más desarrollada, evolucionada y la que tiene una organización y complejidad más elevada. Consta de dos partes principales. El diencéfalo se encuentra en el anterior del cerebro. Está formado por estructuras tan importantes como el tálamo o el hipotálamo. El tálamo es una estación de transmisión del cerebro. Transmite la mayoría de las señales sensoriales percibidas, auditivas, visuales y las del tacto, permite que se procesen en otras partes del cerebro. También está implicado en el control motor. El hipotálamo es una glándula situada en la zona central de la base del cerebro que tiene un papel muy importante en la regulación de las emociones y de otras muchas funciones corporales como el apetito, la sed y el sueño. El telencéfalo o el cerebrum, conocido informalmente como cerebro, que abarca todo el córtex cerebral, que es la fina capa de tejido gris arrugado en surcos y pliegues, el hipocampo y los ganglios basales. Neuronas. Esas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. Pero al hablar de neuronas no nos referimos solo a una clase. Existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas se especializan y se dividen en diferentes tipos de neuronas. Ejemplo, según transmisión del impulso. Neurona presináptica. Contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona posináptica. Es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según función. Neuronas sensoriales envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras conectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Dirección o impulso. Neuronas aferentes transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o glándulas. Según tipo de sinapsis, neuronas excitatorias provocan una respuesta excitatoria, producen un potencial de acción. Neuronas inhibitorias reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas moduladoras consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Según neurotransmisor, neuronas serotoninérgicas transmiten el neurotransmisor llamado serotonina, se relaciona con el estado de ánimo. Neuronas dopaminérgicas transmiten dopamina, se relaciona con la conducta adictiva. Neuronas GABAérnicas, principal transmisor inhibitorio. Neuronas glutamatérgicas, principal neurotransmisor excitatorio. Neuronas colinérgicas, transmiten acetilcolina. Neuronas noradrenérgicas, transmite noradrenalina. Neuronas vasopresinérgicas, transmite vasopresina. Neuronas oxitocinérgicas, transmiten oxitocina, neuroquímico relacionado con el amor. Según su morfología externa,